Mi nombre es Claudia de Chiara, me gusta que me digan Clau, tengo 33 años, estoy casada, tengo una niña de 2 años y medio que se llama Catalina. Estudié la carrera de actriz nacional y de profesora de teatro en Rosario. Soy actriz, participo de un grupo de teatro que se llama Lo Vamos Viendo, en el cual hacemos obras propias y de autor. ¿Qué se puede hacer? Hay que vivir. Nosotros, tío Vania, vamos a vivir. Viviremos una larga cadena de días, de largas tardes. Vamos a soportar pacientemente todas las pruebas que nos envíe el destino. Trabajaremos para los demás, ahora y en la vejez, sin conocer el descanso. Y cuando llegue nuestra hora, moriremos mansamente. Y allá, en el otro mundo, diremos que hemos sufrido, que hemos llorado, que la vida fue amarga y Dios se apiadará de nosotros. Y nosotros, tú y yo, querido tío, veremos una vida luminosa, bella, fina. Nos alegraremos y mirando hacia atrás pensaremos con ternura, con sonrisas en nuestras desgracias y descansaremos. La primera obra de teatro que fui a ver no me acuerdo. Empecé a ver teatro desde que empecé a hacer talleres, que fue a los 8 años, y la verdad que no tengo un recuerdo puro de ese momento. Sí me acuerdo que fui a ver obras que hacían los grupos más grandes, digamos, que hacían en la calle San Martín, arriba de Quema y Turismo, dirigidos por Darío Gigli, y alguna que otra obra hecha por Maricel Garelo. Y después sí te puedo nombrar obras que me impactaron o me conmovieron a mí a lo largo de mi vida, de las obras que fui viendo. Por ejemplo, qué sé yo, fui a ver La vida de sueño al Teatro San Martín, a Buenos Aires, y bueno, te dejaba sin aliento. Eso era. Fui con otros compañeros míos del profesorado de Lengua y Literatura, y era una obra que nosotros habíamos leído previamente. Y bueno, cuando la fuimos a ver, cuando la vimos viva en el escenario, la interpretación de los actores y ver todo eso que nosotros habíamos leído en un texto escrito fue impresionante. Además, bueno, es totalmente imponente. Y después me acuerdo de muchas veces que me sentí conmovida mirando obras de teatro, desde la más chiquitita hasta la más impactante. Qué sé yo, en Rosario, por ejemplo, fui a ver Ópera Negra una vez, que era una obra que se hacía en un garage, y uno estaba mirando para la calle, digamos, como espectador. Entonces los personajes iban y venían, y eso me ayudó a ver todas las posibilidades que hay dentro del teatro. Entonces, bueno, cada uno, cuando vas a ver una obra de teatro, lográs transportarte a ese lugar, a ese mundo, entras en ese juego y es increíble. Te conmueve, es un mundo de sensaciones, no sé, son un montón de cosas que te pasan, y si no te pasa eso, bueno, hay algo que está roto en esa comunicación. Bueno, yo empecé a los 8 años a hacer talleres porque era la época en la que hacía un montón de cosas. Iba a vóley, iba a fútbol femenino, no sé, un montón de cosas con mis amigas. Y un día dijimos, bueno, vamos a teatro. Y bueno, a partir de ese momento nunca dejé de hacerlo. Después, a lo largo del tiempo, fui dejando las otras actividades, fui pasando de un lado a otro, me fueron cambiando los gustos. Y cuando empecé la secundaria, la idea era estudiar medicina. Y en tercer año de la secundaria dije, no, necesito hacer teatro, quiero estudiar teatro. Entonces, bueno, por eso después me fui a la Escuela de Teatro en Rosario, en la cual hice 3 años y medio de los 4, me faltó muy poquito para terminar. Pero bueno, por cuestiones familiares, de salud de mi papá, me tuve que volver. Entonces, bueno, me quedó trunco eso, pero nunca me imaginé haciendo otra cosa que no sea hacer teatro. Digamos, cuando estudiaba en Rosario, entraba a las 2 de la tarde a la carrera de actriz, hasta las 7 de la tarde, y de 7 a 10 y media hacía el profesorado. Estaba todo el día metida ahí adentro. Y era mi vida, era increíble.
fue una experiencia hermosa y lo volvería a hacer 1000 veces. Incluso, bueno, hace poquito traté de inscribirme para terminar la carrera, justo había cerrado la inscripción, pero tal vez lo haga el año que viene para retomarla y terminarla. Porque realmente no me imagino haciendo otra cosa. No creo que sirva para hacer otra cosa. No creo. Bueno, los maestros que más recuerdo son con los que estuve más tiempo, que son por ahí los que me dieron los talleres acá en Casilda. Empecé con Darío Gili y acá en el Teatro Dante cuando se venía abajo. Y bueno, con él él nos ayudó a ver la parte del juego del teatro y nos transmitía sus experiencias. Fue muy significativo porque él me abrió el juego, digamos, me abrió el mundo. Después de Darío, conocí al que ahora es mi mejor amigo, que es Eduardo Isach, que él tenía 19 años y yo tenía 14 en ese momento, y bueno, nos invitó a hacer Drácula el musical. Era un estudiante de veterinaria, pero que lo estaba haciendo en Rosario, y con él descubrí la magia del teatro, digamos, por decirlo de alguna forma, porque era muy lindo ensayar. Ensayábamos 3 veces por semana, 3 horas cada día. Ensayábamos en Gerardi en pleno verano, me acuerdo. Y después, cuando hacíamos las obras, nuestros padres no tenían ni idea de qué estábamos haciendo. Cuando los veían no lo podían creer que hagamos una obra de 2 horas y media con tanto despliegue y tan al pulmón. Hoy, por ejemplo, 19 de mayo, se cumplen el aniversario de la primera función que hicimos de Drácula, que le hicimos en la Escuela 6063. Me acuerdo que fue increíble porque la gente estaba emocionadísima porque era algo que no se había visto acá en Casilda. Y más allá de que, bueno, después mirándolo desde acá uno se da cuenta de todas aquellas cuestiones de que para mí no era teatro realmente, porque bueno, hacíamos fonomímica, no era comedia musical, y para mí aparte de la comedia musical no me termina digamos, no le termino de encontrar el giro. En ese momento fue una experiencia increíble, estuvimos 10 años haciendo en ese grupo. Coseché los mejores amigos de mi vida y transcurrí toda la adolescencia. Ahí fue muy, muy importante. Después, cuando volví a hacer teatro acá en el Dante, empecé con Gonzalo Catalani, que venía de Rosario, y él estaba haciendo el taller anual. Y bueno, ahí también fue muy importante porque yo volví a hacer teatro después de 5 años, después de la muerte de mi papá. Y bueno, en ese momento subirme de nuevo al escenario era increíble, qué sé yo. Entonces, bueno, ahí surgió el grupo que después fue Ladrillos Perdidos, con el que ahora armamos Lo Vamos Viendo. Y en ese momento también fue muy lindo y fue muy puro. Y ahora, bueno, ahora estamos con el grupo con Bruna, y con Bruna estamos tratando de hacer cosas nuevas todo el tiempo. Bruna tiene la particularidad de que no podés descansar. Terminás de hacer una obra y ella ya sabe lo que quiere hacer en la obra siguiente. Entonces te mantiene todo el tiempo a ritmo y te mantiene creciendo y haciendo cosas nuevas, tratando de innovar y de producir cosas que salgan de nosotros, y eso es invalorable. Bueno, actuar es todo. Actuar es jugar, es meterse en el juego que creo que nunca tenemos que perder, que tenemos desde chiquititos, el como sí, bueno, dale, ahora vos sos esto y yo soy aquello, que hoy lo veo en mi hija y es increíble porque ella me dice, ahora vos sos el bebé. Entonces eso ya es teatro, porque es la empatía por excelencia, es ponerse en el lugar del otro. El teatro te obliga a exponerte todo el tiempo. Cuando vos te subís al escenario, estás poniendo en juego tu alma, tu pensamiento, tus sentimientos, tu cuerpo entero. Te desnudás. Y actuar logra eso, logra que uno se sienta totalmente expuesto, pero a la vez te sentís, no sé, fortalecido, qué sé yo, te sentís íntegro. Yo creo que, como dije antes, no podría ser otra cosa.
cada vez que pisás el escenario te renovás y lográs establecer una conexión entre el personaje que estás tratando de darle vida y vos mismo, y en ese momento se conjugan un montón de cosas, y por más que uno encuentre un montón de distancias entre el personaje que está haciendo, que está interpretando, también le estás poniendo tu cuerpo, entonces también sos vos ese personaje. Y yo creo que de actuar aprendemos un montón de cosas. El teatro pone de manifiesto un montón de sentimientos, un montón de juegos, un montón de relaciones con otro ser humano, y te pones en el lugar del otro, y eso creo que es algo que es muy bueno y nos hace mucha falta. Digamos, un actor para mí nunca tiene que dejar de jugar. El juego es lo más importante, y a veces se hace difícil cuando nos tratamos de volver más intelectuales, o cuando tratamos de buscarle la técnica o el método a la actuación, muchas veces se deja de lado eso, y creo que eso es algo que no se puede perder el juego. Después el actor tiene que entrenar, y con entrenar me refiero a improvisar, a hacer taller, a tratar de probar situaciones nuevas, a tratar de jugar todo el tiempo, y el entrenamiento lo que logra es que uno pueda tener distintas perspectivas y puedas poner en movimiento todo aquello que por ahí tenés nada más que en la cabeza. La lectura es muy importante. Yo creo que un actor no puede tampoco dejar de leer nunca. La lectura, principalmente la literatura y el teatro, para mí lo que hacen es abrir puertas, es permitirte acceder a distintos mundos posibles, a distintos universos, que van a tener sus reglas propias, que van a tener su propia normativa, su propia coherencia, y eso nos ayuda también a viajar muchísimo más, digamos. La literatura y la lectura en particular lo que hace es ayudar a que uno pueda desarrollar muchísimo más la creatividad. Y esas son dos cosas que me parece que a alguien que hace teatro no le pueden faltar: la creatividad y la observación. Esas son cuestiones que no pueden faltar, porque vos al observar podés darte cuenta de qué es exactamente todo lo que te rodea y cuáles son todas las posibilidades que pueden tener. En cuanto a la literatura, la obra que más me gusta, así, la de cabecera, aquel clásico para mí, digamos, el que siempre vuelvo, es Alfaro, de Virginia Woolf, porque me parece que es un texto imperdible, digamos. Es un texto que lo recomiendo todo el tiempo, y me decepciono cada vez que la persona a la que se lo recomiendo no logra encontrar lo que yo le encuentro. Entonces lo vuelvo a leer y le vuelvo a encontrar cosas aún más importantes para mí, y bueno, y le hago preguntas y le contesto el libro. Bueno, tengo una conversación ahí un tanto rara con el libro, pero me parece un libro interminable. Esos libros a los que podés acceder todo el tiempo. Y en cuanto a obra de teatro, me gusta mucho leer los clásicos, las tragedias y comedias de Shakespeare me encantan. Me parece que son textos que están llenos de palabras y que también se le pueden encontrar distintos significados cada vez que accedemos a ellos. Y después una obra de teatro que también, que la tengo incluso 2 veces, no sé por qué, pero lo tengo 2 veces, es Esperando a Godot, de Samuel Beckett, que también me parece la obra de teatro por excelencia. Bueno, me parece que el autor, cuando escribe la obra, tiene un panorama entero de la obra como una totalidad. Y sabe exactamente qué escribió, hacia quién lo escribió, y cuáles fueron los disparadores que lo llevaron a hacerlo. Lo mismo pasa por ahí con el director. El director por ahí tiene una visión de la puesta en escena, o una visión de hacia dónde quiere ir con esa obra de teatro, qué es lo que quiere trabajar, cuál es el aspecto que quiere explotar. Y por ahí el actor me parece que en ese sentido corre un poquito por detrás, porque, bueno, el actor, hay veces que sucede que los actores son aquellos que eligen las obras, pero normalmente son convocados por algún director. Y por ahí uno ya entra un poquito a destiempo, digamos. Entras cuando la obra ya está pensada,
y más allá de que después el actor lo va modificando y que va investigando, va tratando de acceder a ese personaje de alguna forma, es como que llega a un mundo que ya está armado, ¿no? Y bueno, en ese sentido me parece que el actor tiene una relación que ninguno de los otros actores, en este momento actores me refiero al director y al autor, tienen con el personaje, porque uno como actor, al darle vida, al tratar de entenderlo, al personaje, a entender sus acciones, cuáles son sus pensamientos y qué lo lleva a hacer o decir lo que dice, tiene un acceso muchísimo más carnal al personaje y por ahí entiende la obra desde un mecanismo más interno. Creo que cada personaje me enseñó algo de mí. No sé si alguno de ellos se identifica conmigo, pero con cada personaje aprendí algo. Hay algunos personajes que me costaron más en encontrarlos y soy de la idea de que nunca los terminamos de hacer a los personajes, de que incluso haciendo, no sé, cientos de funciones, no lo terminás de encontrar. Sí, me parece que falta una vueltita de tuerca. Me parece que los personajes tienen un poquito de cada uno de nosotros, pero que no logro identificarme con uno en particular. Sí, me gustó mucho, por ejemplo, me gustan mucho algunos aspectos de cada personaje que por ahí que los vamos logrando, pero no hay uno que diga, bueno, con este me identifico. Por ejemplo, cuando hicimos Drácula, que me tocó hacer el personaje Lucy, que es el personaje para mí más divertido de la obra para interpretar. Me costó mucho entender algunas cuestiones. Yo tenía 14 años cuando lo hice por primera vez, era muy tímida, era muy introvertida y me costaba mucho hacer ese personaje, me costaba mucho enloquecerme como se enloquecía el personaje y entender por qué accionaba de la forma que lo hacía. Además, Drácula tenía la particularidad, como dije antes, nosotros hacíamos fonomímica, trabajábamos sobre un formato ya grabado y era muy difícil ponerse encima en la voz de otro, de otro que yo lo había interpretado. Y me costaba mucho y yo creo que después a los 17 años más o menos lo volví a interpretar y recién ahí le pude encontrar una vuelta de tuerca al personaje y hacerlo más o menos como a mí me hubiese gustado hacerlo. Pero fue después de haber visto la obra un montón de veces, después de haberla escuchado y haber tratado de entender qué le pasaba a ese personaje realmente y cuáles eran sus pasiones, porque era un personaje totalmente pasional y era muy difícil para mí hacerlo, muy difícil. Después me tocó, por ejemplo, hacer Titania de Sueño de Noche de Verano y también me costó mucho porque era un personaje, la propuesta del director era muy conservadora y era un personaje que tenía que tener una presencia escénica muy importante y además estaban muy diagramados los movimientos dentro del escenario y me costaba mucho no salirme de eso. Y bueno, eso también fue un desafío para mí. Y después, por último, cuando hicimos Brecht, también me costó mucho hacer el personaje que hacía porque era un personaje desdoblado, digamos, en una parte tenía que actuar de la actriz y en otra parte de hacer un personaje. Y creo que la parte de actuar de la actriz era lo más difícil porque encima tenía mi nombre propio y tenía que poner de manifiesto algunas cuestiones mías personales que uno como actor trata de dejarlas de lado, entonces eso también era un desafío. Me parece que entre personaje y actor se termina logrando una especie de simbiosis, digamos, sin llegar a ser patológica, esperemos. Pero creo que todo el tiempo el personaje interpela al actor. Y es un ida y vuelta, porque uno como actor trata de entender cuáles son las cuestiones que llevan a ese personaje a decir lo que dice y accionar de esa forma. Que eso por ahí me parece que es lo que más dificultades puede traer. Digamos, cuáles son las pasiones, qué es lo que mueve el personaje.
Porque como decía antes, nosotros accedemos a un texto que ya está escrito cuando estamos haciendo texto de autor y corremos por detrás porque estamos llegando a un personaje que ya fue pensado antes por otra persona. Y a veces nosotros tenemos que tratar de entender o de empatizar de alguna forma para poder entrar ahí y que no sea solamente una representación vacía o algo sin sentido. Yo creo que la pregunta más clara es el por qué. El por qué hace o dice de tal forma. Y cuáles son las relaciones que tiene ese personaje con el resto de los otros personajes. Y qué los llevó hacia donde va. Hay una pregunta que se hace en los mitos, digamos, que quién soy, dónde voy, y que me parece que eso lo tiene que tener cualquier personaje y creo que cualquier persona. Me gustaría muchísimo hacer un drama, se lo dije a Bruna, y me gustaría mucho hacer teatro experimental también. Es algo que nunca me animé a hacer, que tuve la oportunidad de hacerlo en algún momento cuando viví en Rosario, pero nunca me animé porque, no sé, me daba miedo, me daba, qué sé yo, me daba timidez, era chica también en ese momento, pero me gustaría mucho probar eso. Me gusta mucho el entrenamiento actoral y me gustan las cuestiones que pueden salir de ahí, que pueden surgir del entrenamiento. No, las obras, bueno, Esperando a Godot me gustaría hacerla porque ya te dije, para mí es la obra por excelencia, me encantaría poder hacerla. No sé desde dónde, ni de qué género, ni cómo encarar eso, pero me gustaría hacer así un absurdo, un drama, algo que no haya hecho nunca, me encantaría. Me cuestan muchísimo los clásicos, me cuesta mucho verme haciendo un personaje de Shakespeare o no sé, de algún grande de la literatura de teatro que sea un personaje que ya hicieron muchas veces. Es muy difícil no caer en ver algo que ya otra persona hizo. Por eso me gustaría mucho, porque me parece que sería un desafío hacer algún personaje de eso. Me pasó con Titania, me pasó que lo hice y me costó mucho y al final me sentí encantada de hacerlo. Pero bueno, me gustaría en algún momento hacer algún Hamlet o algo así y tratar de poner el cuerpo. Quisimos, pero no. ¿Actuar? Sí, lo que más me gusta es que sea algo cotidiano, digamos. Es muy molesto para alguien que le gusta hacer teatro que sea solamente un hobby o que sea algo de lo que uno no puede vivir. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de acceder al teatro en forma cotidiana o que tenés la posibilidad de hacerte el tiempo para ensayar todos los días y de poder vivir la magia que se vive arriba del escenario, eso es increíble. Compartir el escenario con amigos, compartir el escenario con gente que uno se siente cómoda, es una de las cosas más lindas que te puede pasar dentro del teatro. Bueno, el teatro es arte vivo, entonces el teatro siempre es un aquí y ahora que requiere sí o sí un otro que te esté mirando, un público. Y el público hace que cada función sea distinta a otra. Ninguna función de teatro, por más que vos hagas una obra 1000 veces, va a ser igual a la anterior. Y el público hace que un actor se cebe o que decaiga dentro del escenario porque una simple tos del público te llama, bueno, te está aburriendo, o sea, lo que estoy haciendo no está siendo significativo para esa persona. Y uno trata de alejarse de ese pensamiento, pero es inevitable y te desconcentra y por ahí te lleva a un lugar muy incómodo para el actor. Haciendo Brecht nos pasó que hicimos una función, habíamos hecho varias funciones ese día, hicimos una función para el profesorado de acá a media cuadra y esa función fue muy linda porque realmente nosotros sentíamos que nos estaban escuchando y que la disfrutaron. Tal vez tiene que ver con las lecturas que tenían
con que la obra hacía algunos guiños que por ahí si alguien no tenía las lecturas necesarias podían perderse y eran referencias muy claras. Y esa obra fue muy importante. Y hace poco, el año pasado, tuvimos una función en Arequito de la última obra que hicimos, de Las Vueltas de la Vida, y bueno, particularmente esa obra tiene al público muy cerca, casi metido dentro de la obra, y esa función fue increíble porque la gente estaba totalmente conectada y bueno, compartía los momentos, parecía que era uno más de nosotros. Y fue muy, muy linda. La gente estaba muy contenta y nosotros estábamos felices. Bueno, yo tengo la suerte de poder estar dando los talleres municipales, el de niños, el de jóvenes y el de adultos acá en la Muni, en el teatro, y es increíble poder trabajar de lo que a uno le gusta. Creo que es el sueño del pibe. Poder hacer lo que a vos te mueve la vida, hacerlo todos los días es increíble. Y en mi casa el teatro, bueno, desde que yo hago teatro está siempre presente, porque todos en mi familia están siempre pendientes de cuál es la obra que estamos haciendo, incluso muchas de las reuniones de teatro, desde que empecé hasta ahora, se hacen en casa, porque siempre fue como la casa del pueblo, cuando hacíamos Drácula y estas obras con este grupo, muchos de mis compañeros se quedaban a dormir en casa y eran parte de mi familia. Entonces siempre fue muy importante la presencia de mi familia en los distintos grupos que fui pasando y la verdad que les agradezco porque el acompañamiento que yo tuve siempre de ellos, mis viejos desde el momento que yo le dije que iba a estudiar teatro, nunca dijeron nada. O sea, he tenido profesores que me dijeron, ¿y qué más? ¿Y qué más vas a estudiar? ¿Y de qué vas a vivir? Y mis viejos nunca tuvieron un pero, siempre me apoyaron, fueron a ver las muestras, no sé, iban a cualquier lado para ver las obras de teatro que nosotros hacíamos y eso para mí es impagable. Incluso una vez hice actuar a mi marido, faltaba uno para una función y tuvo que actuar de malo en el medio de la plaza sin haber tenido nunca nada que ver con el teatro y con una vergüenza terrible, pero bueno, lo empujé y ahí actuó. Mi hermana también actuó un par de veces y bueno, qué sé yo, verán que uno lo hace con tanta pasión y con tanto amor que sienten la necesidad también de meterse para ser parte de eso. La primera obra que hice fue un papel muy chiquito. Era una adaptación de Solo vine a hablar por teléfono, del cuento de Gabriel García Márquez, que hicimos arriba de Quimei Turismo, por calle San Martín, cuando yo formaba parte del taller de Darío Gigli. Y bueno, para mí fue increíble porque yo actuaba con los grandes, digamos, más allá de que el personaje en realidad era casi técnico, porque era un personaje que entraba y sacaba la escenografía, nos llamábamos las discípulas del destino, me acuerdo, porque el cuento tiene un destino trágico. Y nosotros éramos aquellas que entrábamos la escenografía y lo único que teníamos que hacer era reírnos cuando lo hacíamos. Y para mí yo me acuerdo, estaba totalmente nerviosa, era un personaje, yo decía, ¿cómo lo hago? ¿Qué sé yo? Y al final, digamos, era para resolver la entrada y la salida de la escenografía. Pero me acuerdo que fue toda mi familia a ver la obra y estaban todos re emocionados y en realidad fue un papel muy chiquito, fue algo una participación mínima, pero para mí fue muy, muy lindo. No tengo un actor que diga, ay, este actor no puedo dejar de verlo. Sí me gustan los actores que supuestamente nos tienen que gustar a todos, digamos, Meryl Streep me encanta, Rodrigo de la Serna me gusta, Norma Leandro también, digamos, son actores que uno los mira y dice, bueno, evidentemente este tipo nació para esto. Pero soy muy fanática de mis compañeros de teatro. Me parece que dentro del teatro independiente está la verdadera pasión por el teatro, porque es lo único que nos mueve, digamos, a hacerlo. Y compartir escenario con esa gente, ver cómo van creando los personajes y cómo se van transformando y le van poniendo absolutamente todo de sí, para mí es increíble porque hace que uno quiera hacer teatro toda la vida y además las relaciones que se establecen son
para mí, para siempre, digamos. Por eso soy tan fanática de mis compañeros. Los admiro mucho y cada vez que tengo la posibilidad de pisar escenario con ellos, hay algo dentro que se mueve, una adrenalina, que no tiene otro lugar donde pase. Bueno, cuando yo empecé a los 8 años, el teatro antes estaba cayendo a pedazos. Me acuerdo de tener que entrar por las persianas metálicas del frente, que estaban hasta la mitad y más de ahí no subían, y que nos teníamos que agachar para pasar, y para nosotros era un juego, eso, pero en verdad daba mucha lástima porque los pisos estaban todos rotos, pasaban lauchas, era muy feo en ese momento. Y cuando me enteré que el Teatro Dante se iba a restaurar y que lo iban a recuperar, bueno, la emoción fue muy grande. Me acuerdo de pasar por la esquina todo el tiempo con mi mamá para ver qué es lo que estaban haciendo. Y ahora que tengo la posibilidad de acceder al teatro todos los días por cuestiones de trabajo y que vengo muy seguido, el teatro es parte de mi vida, es mi casa. Entonces cada vez que piso acá me siento en mi lugar. Y agradezco eso porque hay gente que está toda la vida tratando de encontrar un lugar donde pertenecer, y yo creo que ya lo encontramos. Bueno, me parece que estamos en un momento bastante complicado para todos, y no soy muy partidaria de tener que hacer algo en este momento. Me parece que hay una necesidad de querer mostrar o de querer hacer, de producir, y me parece que justamente ahora no es. Me parece que ahora es un momento de introspección, un momento en el cual tenemos que pensar cómo fue nuestra trayectoria hasta el momento, qué fue lo que pudimos hacer, qué es lo que quisiéramos hacer, y me parece que es como una pausa, un paréntesis, que en este momento lo que tenemos que pensar es cómo va a ser el teatro una vez que podamos volver a subirnos a las tablas. Creo que es una posibilidad de pensar cuáles son aquellas oportunidades que vamos a tener después. Insisto, no me parece que sea el momento de crear por crear, de hacer y de tener que mostrar algo sí o sí. Me parece que cada uno lo vive este momento como puede. Hay gente que necesita mostrarlo y está bien, pero a mí me pasa que tengo mis días buenos y mis días malos, en los que ahora hay veces que me tengo que poner a leer algo y que no puedo porque no me puedo concentrar, porque estoy preocupada por otras cuestiones, obviamente, y la ansiedad es mucha. Entonces me parece muy válido levantar un poquito el pie del acelerador y usar este momento para pensar y para mirar un poquito hacia adentro.